Soy Lili Isabel Zúñiga Fragoso. Hoy vamos a hablar del aprendizaje y sus bases biológicas, acercándonos al concepto de aprendizaje y realizando dos ejemplos. El primero sobre cómo se puede dar el aprendizaje en un niño haciendo uso de las tecnologías en la vida cotidiana. El segundo ejemplo en un contexto educativo con sus ventajas y desventajas en el uso de las herramientas tecnológicas. Tomaremos el concepto de aprendizaje según Shoup. El aprendizaje es un cambio perdurable en la conducta o en la capacidad de comportarse de cierta manera, el cual es resultado de la práctica o de otras formas de experiencia. Es decir, que el aprendizaje no desaparece con el tiempo. Es un proceso continuo que habilita la capacidad para hacer las cosas, adquiriendo conocimientos, desarrollando competencias, habilidades y destrezas a través de la observación y las experiencias vivenciadas que le exigen asumir conductas que respondan a las necesidades de su entorno. El papel de la memoria es fundamental en el aprendizaje, definida desde el enfoque del conductismo, que concibe la memoria en términos de conexión nerviosa, establecidas como una función de comportamientos asociados con estímulos externos. El cognitivismo, el procesamiento de información en tres etapas: primero un registro sensorial, después se procesa en la memoria de corto plazo y se transfiere a la memoria de largo plazo para su almacenamiento y recuperación. Y el constructivismo, lo que alguien conoce es aterrizado sobre las experiencias físicas y sociales, las cuales son comprendidas por su mente. Las bases biológicas del aprendizaje están conformadas por el sistema nervioso central, compuesto por el cerebro y la médula espinal. El sistema nervioso central controla las conductas voluntarias como el pensamiento y los comportamientos. La médula espinal tiene como función transmitir señales desde y hacia el cerebro. Es el mensajero central entre el cerebro y el resto del cuerpo. El cerebro está compuesto por miles de millones de neuronas que envían y reciben información a lo largo de los músculos y órganos. Las neuronas se comunican entre sí por medio de señales eléctricas y reacciones químicas que, cuando alcanzan un nivel suficiente, liberan neurotransmisores en el espacio sináptico. La corteza cerebral contiene dos hemisferios, derecho e izquierdo. Cada uno de ellos se compone de 4 lóbulos: occipital, parietal, temporal y frontal. La corteza es el área que involucra la memoria y el proceso de información sensorial. El hipocampo mantiene la memoria del pasado inmediato y la memoria de trabajo. Establece la información en la memoria a largo plazo. La relación que existe entre el aprendizaje y sus bases biológicas. Iniciamos con el cerebro. Es la estación receptora de los estímulos sensoriales que se encargan de seleccionar, priorizar, procesar información, registrar, evocar, emitir respuestas motoras, consolidar capacidades, entre otros miles de funciones. El cerebro está conformado por dos hemisferios que recepcionan el aprendizaje. En el hemisferio izquierdo está la parte verbal, la capacidad de análisis, razonamiento lógico, abstracciones, resolver problemas numéricos, aprender información teórica y hacer deducciones. Aquí está la memoria de corto plazo. En el hemisferio derecho está la expresión no verbal, ubicación espacial, la conducta emocional, el arte, la música, la creatividad. Aquí se ubica la memoria de largo plazo. El cerebro tiene una vasta cantidad de neuronas y células gliales que constituyen sus unidades operarias, pues la conexión entre estas células constituye la comunicación o el lenguaje básico del sistema nervioso, que permite que el cerebro aprenda segundo tras segundo. Ahora veamos el primer ejemplo. El aprendizaje en los niños de la primera infancia, de 0 a 5 años, se da por imitación de manera natural y espontánea. Este aprendizaje, conocido como aprendizaje por observación, es un tipo de aprendizaje donde debe haber mínimo 2 personas, una que hace de modelo y ejecuta la acción o conducta, y el niño que hace de observador, la imita siguiendo patrones conductuales de las personas. La experiencia directa hace que el niño imite muchos comportamientos, no solo de las personas, sino también de los medios como la televisión, videos, caricaturas, entre otros. El niño, para imitar, realiza el proceso de atención, retención, reproducción y reforzamiento. El proceso de aprendizaje por imitación tiene su desarrollo en la corteza cerebral, que es el área que involucra la memoria y el procedimiento de información sensorial. Por ejemplo, el lóbulo occipital procesa la información visual, observación; el lóbulo frontal, la memoria, retención; el lóbulo parietal integra la información visual, reproducción; y el reforzamiento, que son los estímulos emocionales que interactúan con las habilidades cognitivas, premiar o corregir. Las ventajas: en la virtualidad existen aplicaciones interesantes como Pipo, que incentivan el aprendizaje infantil, ya que los niños aprenden por imitación, y esas tecnologías táctiles tienen las características que, a medida que el niño aprende el manejo funcional de la aplicación o juego, tienen la posibilidad de imitar los ejercicios. Esto le ayuda a estimular el sistema de memoria, coordinación de movimientos y desarrollar habilidades, porque el cerebro debe programar una secuencia de acciones y ejecutarlas para que exista aprendizaje. Las desventajas: el uso excesivo de la televisión o los dispositivos móviles mantienen a los niños alejados de la realidad y crean mundos imaginarios independientes de la interacción social. Los mantienen sentados
sedentarios, siendo sedentarios físicos y mentalmente están modificando la forma en que los circuitos cerebrales están aprendiendo. Veamos un segundo ejemplo. En el aprendizaje de un niño, la lectura es uno de los mejores ejercicios para mantener en forma el cerebro y las capacidades mentales, porque requiere poner en juego la percepción, la memoria, las emociones y el razonamiento. Cuando se lee, se activa el hemisferio izquierdo relacionado con la parte verbal y la capacidad analítica, pero son muchas las áreas cerebrales de ambos hemisferios que se activan e intervienen en el proceso de decodificar las letras, las palabras y las frases y convertirlas en sonidos. La corteza occipital temporal se activa para reconocer el valor semántico o significado de las palabras. La corteza frontal busca mentalmente los sonidos de las palabras que leemos. Los recuerdos que evocan la interpretación de lo leído activan el hipocampo y el lóbulo temporal. Las narraciones y contenido sentimental activan las amígdalas y demás áreas emocionales del cerebro. El razonamiento sobre el contenido y la semántica activan la corteza prefrontal y la memoria de trabajo que utilizamos para resolver problemas, planificar el futuro y tomar decisiones. Las ventajas. La tecnología ofrece diversos recursos como los juegos interactivos en plataformas como Smile and Learn, desarrollan en los niños habilidades de pensamiento, memoria, lenguaje, la coordinación y el equilibrio. Además, activan la amígdala del cerebro y estimulan el desarrollo del cerebelo. Las desventajas. Alejan a los niños de los hábitos como la lectura por los audiolibros y su uso prolongado ocasiona insomnio que provoca estrés en el cerebro. La falta de sueño disminuye los sistemas de atención, las destrezas motoras, las habilidades de pensamiento y la memoria. La neuroeducación a base como conclusión, estudia el cerebro y su funcionamiento en las bases neurales del aprendizaje, como son la memoria, las emociones y los estímulos. Es decir, los estados de ánimo y el estrés provocan cambios en el cerebro que afectan habilidades para percibir aprendizaje. Se requiere una actitud inteligente del educador y un ambiente favorable en el aula. En cuanto a las tecnologías, hacen parte del mundo actual, son utilizadas para fines educativos, pero tienen aspectos positivos y negativos. Sin embargo, se deben tener en cuenta dos detalles: el tiempo y el uso que se le dé. No se trata de alejar a los niños de la tecnología, pero sí de vigilar y orientar su uso con responsabilidad. En la situación tan conmocionada de pandemia que vive el mundo, se asumieron las herramientas tecnológicas como elementos de comunicación y contacto para transferir el aprendizaje. Nos vemos en una próxima ocasión.